Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida que me diste, por los días buenos y por los que fueron tristes, por cada prueba que me hizo más valiente, por cada abrazo que mandaste entre la gente. Gracias, Señor, por el pan sobre mi mesa, por el aliento cuando me faltó la fuerza, por los momentos en que estuve de rodillas y tu presencia me llenó de maravilla. Gracias, Señor, por tu amor sin condición, por cuidarme aún sin pedirte explicación. Tú me levantas cuando caigo sin razón y me regalas cada día una canción. Gracias, Señor, por quedarte junto a mí, por no soltarme cuando yo quise huir. Hoy solo quiero entregarte el corazón y decirte con el alma: gracias, Señor. Gracias, Señor, por los sueños que me inspiras, por esas puertas que abres con tu sonrisa, por cada lágrima que tú me has secado, por cada herida que tu amor me ha sanado. Gracias, Señor, por el sol y por la lluvia, por la familia que es mi luz y mi ternura. Aunque no tengo mucho para devolverte, te doy mi vida, mi cantar y mi suerte. Gracias, Señor, por tu amor sin condición, por cuidarme sin pedirte explicación. Tú me levantas cuando caigo sin razón y me regalas cada día una canción. Gracias, Señor, por quedarte junto a mí, por no soltarme cuando yo quise huir. Hoy solo quiero entregarte el corazón y decirte con el alma: gracias, Señor. No me has cobrado ni un favor ni una promesa, todo lo das con tu bondad y tu nobleza. Por eso canto, por eso hoy me rindo a ti. Gracias,
Señor, por estar dentro de mí. Gracias, Señor, por tu amor sin condición, por cuidarme sin pedirte explicación. Aunque no entiendo todo lo que haces por mí, te amo, te adoro. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía de Pérez. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer, en la calle 34, en Barquisimeto, Venezuela. Y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un testimonio sobre cómo el Señor pues nos regala bendiciones. Y simplemente tenemos que estar prestos para entender lo que Él nos quiere decir. Hace unos meses, no recuerdo la cantidad, estaba dormida, ya casi amaneciendo, y repetía una cita bíblica. Y yo recuerdo que me desperté diciendo Salmo 127 del 1 al 10, y lo repetía, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, me desperté y busqué la Biblia y resulta que el Salmo 127 no llega a 10 versículos. Y bueno, en ese momento me sentí así como un poco triste porque yo dije que, no entendía eso que había pasado. Y bueno, cuando ya quería venir la duda a mí, pues el Señor trajo un pensamiento a mí de cómo él no se equivoca. Él no se equivoca para nada. Y bueno, yo pensé, bueno, el diablo, que el Señor lo reprenda, pues no me va a dar una cita bíblica. Él me puede mandar a ver cualquier otra cosa, pero una cita bíblica no me va a dar porque no le conviene que nosotros nos empapemos y leamos la palabra. Entonces, bueno, vino eso a mí y yo dije, ay, Señor, es verdad. Yo me puedo equivocar, me equivoco muchas veces, me equivoco constantemente, pero tú no te equivocas, Señor. Y, teniendo ese pensamiento, así como que esa meditación con el Señor, entonces vino a mi mente de una vez Salmo 27 del 1 al 10. Y de una vez me puse a leerlo y apenas comencé a leerlo, yo sentía que esas palabras me las estaba dando el Señor. O sea, era un bálsamo que recibí en ese momento para la situación que yo vivía en ese momento. Y era un bálsamo que el Señor me estaba dando a través de cada palabra, porque cada palabra que leí fue, pues como un abrazo del Señor, diciéndome todo va a estar bien. Mi papá en ese momento, él aún estaba con nosotros, teniendo problemas de salud importantes. Y el último versículo, pues el Señor me lo decía, que aunque me faltaran mis padres, pues Él estaría allí para recogerme, para sustentarme. Eso era lo que yo entendía en ese momento y yo decía, bueno, pero claro, en ese momento mi fe era que, o sea, mi esperanza era que mi papá permanecería con nosotros. Y bueno, después de eso yo simplemente leía el Salmo, cada vez venía esa escritura a mí y yo la leía y yo decía, bueno, Señor, ¿qué más me quieres decir con esto? Aparte de ese bálsamo que me diste, en esa oportunidad yo lo leía, cada vez lo leía. Y hace muy poco tiempo, una hermana se acerca a mí y me dice, hermana, ¿por qué no canto más salmos? Y yo le digo, bueno, yo le doy mis razones, yo le expliqué mis razones en ese momento.
Entonces, bueno, comenzamos a hablar, ¿verdad? Y en esa conversación yo le cuento esta experiencia del Salmo 27. Y ella me dice, hermana, ¿será que el Señor quiere que lo cante? Y yo me quedo así como sorprendida porque, o sea, ese pensamiento ya había llegado a mí. Yo había buscado por las redes quién cantaba el Salmo 120, el Salmo 27, perdón, para yo cantarlo, para ensayarlo y cantarlo. Pero los que yo escuchaba, esas versiones, pues no eran lo que yo sentía que el Señor quería que yo le diera. Y yo lo dejé así. Pero cuando ella me dice eso, como que quedó la cosa aquí. Yo dije, Señor, ¿será eso? Y entonces, bueno, yo lo dejé así. Yo me acuerdo que oré, le dije, Señor, usted me dio esa escritura y usted quiere que yo se la cante. Y bueno, yo oré así. Después dejé, sí sé que no seguí orando constantemente por eso. Y un día yo me estaba arreglando para venir al culto de oración. Y bueno, ya estaba preparándome. Y me viene otra vez el Salmo 27, y yo comienzo ahí en mi cabeza. Y en ese momento, yo creo que, no sé, ni siquiera fue como una oración, fue algo que le dije al Señor, le dije, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, tú puedes darme la música para ese salmo, para yo cantarlo. Y yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Fue lo que yo le dije. Y yo creo que fue segundos después, o sea, no pasaron mucho tiempo, no pasaron muchos minutos, cuando empieza a sonar una melodía en mi cabeza y yo salí corriendo, busqué el teléfono y lo puse grabando, puse la Biblia para ir leyendo el Salmo y yo lo tenía todo resaltado. Y comenzó esa melodía y yo empecé a grabar, empecé a cantarlo y yo, o sea, yo estaba muy contenta, muy agradecida con el Señor porque lo que yo entiendo y creo que es así, de todo corazón lo creo, es que hallé gracia ante sus ojos, porque eso fue lo que yo le pedí y inmediatamente empezó esa melodía a sonar. Y yo estoy muy contenta cantando eso, cantando el Salmo, pero de repente vino un pensamiento, eso se escucha muy feo, eso no, ni siquiera cuadra, eso que estás cantando. Y yo decía, no, el Señor te reprenda, Satanás. Esto me lo está dando el Señor porque yo se lo acabo de pedir, Él me acaba de responder, ¿qué es más grande que esto? Y yo seguía cantando, pero era una lucha, no era algo fácil que yo, agarré así, no, era una lucha porque siempre que el Señor nos quiere dar algo, pues entonces también está ese otro ser que nos quiere robar la bendición. Y en ese momento, pues el Señor estuvo ahí para sustentarme, para recordarme que era Él el que lo estaba haciendo. Y bueno, yo terminé de cantarlo y yo simplemente le daba gracias, Señor, gracias porque me escuchaste, gracias, Señor, porque, o sea, yo todavía como que no me lo creía. Bueno, yo lo traje a la iglesia, se lo presenté a mi hermano Camacho y él me dijo, bueno, hermana, vamos a sacarlo y estuvimos sacando un poco la melodía, pero lo dejé ahí tranquilo, dejé de ensayarlo y ensayé otras alabanzas y las cantaba y entonces hasta que llegó el momento que como que el Señor me hizo un reclamo, ¿verdad? Me pediste algo, te lo di y ahí lo dejaste ahí reposando y ni siquiera lo has cantado. Y entonces me lo traía en sueños, yo iba a orar y era el Salmo 27 y entonces hasta que un día le dije, hermano, vamos a ensayar ese salmo, ya yo no puedo dormir, o sea, yo todo el tiempo el Salmo 27, ahí está. Y bueno, el Señor en su gracia y misericordia, en un día nos dio los arreglos, nos terminó de dar, el hermano, él le dio la sabiduría también a mi hermano para que me ayudara. Y entonces entre los dos pudimos hacer estos arreglos, la composición de ese cántico, y bueno, lo presenté para la gloria del Señor, ante la congregación y ante Él primeramente, dándole las gracias porque yo estoy muy agradecida porque
le pedí eso al Señor y Él me lo dio. Y bueno, yo quería contarles este testimonio porque muchas veces el Señor nos está hablando de muchas maneras y no entendemos. No entendemos y siempre Él nos habla a través de la Escritura, por su palabra Él nos está hablando. Y debemos entonces prestar nuestro oído y ponernos en disposición de entender lo que Él nos quiere decir. Y que sepamos que sí, su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Cuando Él dice que lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad Él no lo va a dar, es porque sí lo va a dar. Y bueno, tal vez es una cosa sencilla, pero para mí es grande. Para mí es una experiencia de que el Señor sí responde, de que el Señor Jesucristo está pendiente de los suyos y que todo lo que Él nos quiera dar, Él nos los pone como un pensamiento, nos pone como un deseo en el corazón. Y yo lo deseé, lo pedí y Él me lo dio. Y espero que este testimonio les sirva de aliento, de esperanza a cualquiera que lo escuche. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 6. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un servicio que siempre contamos con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se hace presente a la hora de exponer la palabra para que cada uno de nosotros podamos recibir la porción de la palabra que necesitamos, la palabra de la hora. Cuando se habla de la palabra de la hora, se habla de lo que el Espíritu Santo habla hoy. Ojo, entiendan eso. La palabra de la hora es lo que el Espíritu está hablando hoy. Sé que a través de los siglos han surgido imitadores, personas que reclaman tener la voz y la voluntad de Dios en la hora, pero Dios ha levantado un pueblo especial que puede discernir, tiene el discernimiento del Espíritu, y puede identificar cuando un mensaje viene de Dios o no viene de Dios. Nosotros estamos llamados en este tiempo con el conocimiento de la palabra que nos debió haber llevado a un ejercicio, escuchen, a un ejercicio de comunión con el Señor. El grupo o la iglesia que ha recibido la revelación de la hora está llamada a identificar la voz de Dios en este tiempo. Debe saber cuando Dios habla. Usted pudiera decir, la voz de Dios es el hermano Branham, y yo le digo a usted, amén. También la voz de Dios es el apóstol Pablo. La voz de Dios es el apóstol Pedro. La voz de Dios es el instrumento por el cual el Espíritu Santo habla. Escuchen, la voz de Dios es el instrumento por el cual el Espíritu Santo habla. Usted no puede circunscribir la voz de Dios solo a una persona. La voz de Dios es la voz de nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, porque así como el hermano Branham formó parte de y forma parte de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos esos 7 mensajeros formaron parte del cuerpo del Señor. Y formaron parte del cuerpo del Señor porque tenían el Espíritu Santo. Y todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo como un sello de aprobación en el alma, forma parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, está unida a Cristo. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y si es un espíritu, entonces un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es
el que utiliza el Señor para hablar en este tiempo. Todas las generaciones, escuchen bien esto, todas las generaciones han manejado un concepto de un Dios del pasado, de un Dios muerto. Tenga cuidado con ese tipo de pensamiento. Muchos han establecido fundamentos con relación a un Dios histórico que habló en el pasado. Hay hermanos que cuentan las historias como un Dios del pasado, pero son pocos los que hablan de un Dios del presente. Hay hermanos que creen que los milagros y las maravillas que Dios obró a través del hermano Branham fueron en el pasado, que solo el hermano Branham tenía que obrar. Él fue el ensayo, él fue la demostración de lo que Dios puede hacer con y por un hombre. Utilizarlo para él vaciarse y glorificarse, para él mostrar su poder, para él mostrar su amor, para él mostrar su misericordia. El hermano Branham fue el ejemplo de eso. Y Dios habló por medio del hermano Branham, y hoy en día vemos cómo cada profecía se va cumpliendo, porque no fue el hermano Branham, fue el Espíritu Santo en el hermano Branham. Fíjense, el hermano Branham estaba claro. No era él el que profetizaba, no era él el que predicaba, no era él el que oraba por los enfermos, no era él el que obraba milagros y maravillas. No, era nuestro Señor Jesucristo en él, hermano Branham. Porque Dios lo comisionó y él entendió su llamado para traer la palabra del Señor, para traer las verdades de la Escritura a un orden. ¿Para qué? Para que por medio de ese orden hubiera un orden de conducta. Una doctrina que fue traída por el Espíritu Santo para establecer un orden de conducta. ¿Y cuál es ese orden de conducta? Ese orden de conducta es la iglesia primitiva, la primera iglesia que nació en el día de Pentecostés. Lo que la iglesia primitiva hizo es el fundamento del mensaje de la hora. No hay otro mensaje distinto. No puede ser el mensaje de la primera iglesia distinto al mensaje de la última iglesia. No puede. Así como los resultados de la primera iglesia no pueden ser distintos, o al revés, los resultados de la última iglesia no pueden ser distintos al de la primera. Ellos son el ejemplo a seguir. Y el mensaje apunta a un pueblo que va a tomar esa palabra y la va a poner por obra. En todas las iglesias del mensaje debiera de estarse manifestando los dones espirituales y los ministerios con sus operaciones. Pero ¿por qué no se ve eso, hermano? Porque han tomado la letra, pero no la revelación de la letra. Y ha dado otra doctrina que no es la doctrina revelada del Señor. Y fíjese, eso ha traído varias consecuencias, que muchos hermanos no han ejercitado el discernimiento para reconocer la voz de Dios en este tiempo. No la reconocen. Fíjense, y es una contradicción. Muchas cosas que están sucediendo las profetizó el Espíritu Santo a través del hermano Branham. Pero cuando viene el cumplimiento, se necesita de ese Espíritu Santo para identificarlo. Ahora, sabemos que el diablo va a lanzar toda clase de humo, de incredulidad, de acciones que lo hagan a usted, quien me escucha en esta hora, mirar hacia los lados. Van a haber muchas cosas en las cuales usted, quien me escucha, va a ser tentado a mirar hacia los lados y no ver el cumplimiento de la palabra en este tiempo. Muchos van a ser tentados. Sus fundamentos van a ser probados. Hoy en día
hay hermanos que dicen creer este mensaje, pero ese fundamento va a ser probado y ya está siendo probado. Porque muchos dirán, Señor, no se supone que debió haber pasado esto y esto y esto antes de la venida del Señor. El Señor le está diciendo a muchos hoy, ya está sucediendo, pero no lo ven, no lo disciernen. No están discerniendo por el Espíritu. Y al no discernir la voz de Dios en este tiempo, es muy difícil que un pueblo logre posicionarse en el plan y propósito de Dios. Porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a su camino, es para prepararlo para que sea su imagen, pero no solamente para que sea su imagen y semejanza, sino para posicionarlo en el cuerpo. Porque es necesario que ese hombre y esa mujer sean posicionados en el cuerpo de Cristo para él manifestarse. La pregunta del tema que el Espíritu nos ha llevado con relación a cuando la novia sepa lo que ella es. Esa pregunta muchos hermanos del mensaje y de muchas iglesias no pueden o no están en la capacidad de responder. No saben qué son ni a qué los llamó el Señor. Hermano, muchos simplemente se dejan llevar por el viento y no hay una genuina preocupación por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que para muchos nuestro Señor Jesucristo no los satisface, no es suficiente para satisfacer sus dudas y sus deseos. Hay hombres y mujeres buscando otras cosas que no es el reino de Dios y su justicia. Cuando la Escritura dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se refiere a buscar el Espíritu Santo, porque las demás cosas van a ser dadas a ese pueblo, porque nuestro llamamiento es superior. Nuestro llamamiento es superior al llamamiento del mundo. El llamamiento del mundo es para posicionar a los hombres al mundo, pero Dios llama a un hombre o una mujer para posicionarlos en Cristo. Hay hombres y mujeres más preocupados por posicionarse en el mundo. Están más preocupados por ganar dinero, están más preocupados por estudiar, están más preocupados por trabajar, están más preocupados por las cosas naturales. Hay personas que no están buscando al Espíritu Santo. Esa es una cosa que es grave. No les interesa ser posicionados en el cuerpo, no les interesa a Dios, no les interesa, suena fuerte, ¿verdad? No les interesa a Dios. Ya lo estoy escuchando a usted en esta hora. ¿Cómo es eso que a mí no me interesa a Dios? Cuando usted no pone a Dios de primero, usted no le está dando el lugar que nuestro Señor Jesucristo se merece. Él tiene que estar de primero en todas las decisiones de su vida. ¿Sabía usted eso? Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la guía para las decisiones que usted tome en su vida personal, en su vida laboral, en su vida matrimonial, en su vida general. Tiene que ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que tiene que guiar sus pasos para trabajar, para estudiar, para casarse. Aún en las cosas más pequeñas, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo de primero. Cuando la Escritura habla de prisionero de Jesucristo, no es algo poético, es literal, hermano. Escuchen, es literal. Cuando la Escritura habla de lo que el apóstol Pablo, cómo se identificaba él
delante del Señor, él se identificaba como un prisionero de Jesucristo. Hermano, pero no un prisionero de dolor o de tristeza, sino un prisionero de amor. Un prisionero de amor. Cuando alguien está unido a alguien por amor, esa persona va a tomar en cuenta todas las posiciones y las opiniones de la otra persona. La va a tomar en cuenta. Cuando un hombre o una mujer se unen a algo, tienen que hacerlo con amor para que pueda dar resultados. ¿Se acuerdan de lo que se habló la otra vez? Amor, visión y humildad. El amor es lo que debe abordar todas las cosas que usted haga. Y más si son las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Para casarse usted tiene que amar más al Señor Jesucristo que a su pareja. ¿Sabe usted eso? Porque si usted no ama más al Señor Jesucristo que a su pareja, le recomiendo que no se case. Suena fuerte, ¿verdad? Usted debe amar más al Señor Jesucristo. Porque si en el día de mañana su pareja le pide que rompa la palabra, usted tiene que darle prioridad al que usted tiene de primero en su corazón. Y si en su corazón está primero esa pareja, entonces usted relegará al Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando usted busca un empleo, usted tiene que poner al Señor Jesucristo de primero. Deje que Él lo dirija, que Él le confirme. Cuando usted va a hacer un viaje, deje que el Señor Jesucristo lo dirija, deje que Él confirme si es su voluntad. Él le va a decir. Fíjense, cuando usted está a punto de realizar un proyecto en su vida, deje que nuestro Señor Jesucristo lo dirija, póngalo a Él primero, deje que Él lo guíe en sus planes, en las cosas que usted quiere realizar, póngalo a Él de primero. Debemos experimentar eso en nuestras vidas. Un prisionero no se manda él mismo. Un prisionero no se manda él mismo. Un prisionero tiene que ser la voluntad del que lo tomó prisionero. En la antigüedad era así. Cuando tomaban a alguien y lo convertían en esclavo, el esclavo perdía sus derechos. Ya él no podía reclamar nada. No podía reclamar que le dieran libertad. Él no podía reclamar comer lo que él quisiera. Tenía que comer lo que el que lo esclavizó le diera. No establecía horario de trabajo. Tenía que trabajar las horas que el que lo esclavizó le asignaba. No iba a los lugares que quería. El que lo esclavizó le asignaba el lugar que ahora él tenía que ir. Perdía su voluntad propia, su opinión. El esclavizante, vamos a llamarlo así, no le pedía opiniones al esclavo acerca de las cosas. No, el esclavo estaba llamado solamente a obedecer. Ahora, entiendan el tipo. Cuando se habla de un prisionero, un esclavo de amor, el fundamento es el amor. Porque lo que debe dar prioridad en nuestras vidas es el amor. El amor a nuestro Señor Jesucristo. Dios permita que usted entienda eso en esta hora. Porque en la medida en que entendemos eso, dejaremos de hacer nuestra propia voluntad. Ya no es lo importante mi voluntad, sino la voluntad de Dios, hermano. Ya no es la voluntad mía, sino la voluntad del Señor la que debe cumplirse en mi vida. Esa decisión la toma usted, quien me escucha en esta hora. Usted y yo, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a darle a Él la prioridad en nuestras vidas. Vamos a
nosotros a rendir nuestra voluntad para que Él nos revele su voluntad. Fíjense, así es como funciona, hermano. Nosotros rendimos nuestra voluntad en el altar. Usted que me escucha, usted tiene deseos, ¿verdad que sí? Usted tiene proyectos, ¿verdad que sí? Usted anhela cosas de todo ámbito y todo eso está muy bien desde mi punto de vista. Pero ahora, usted ha consultado al Señor con relación a todos esos proyectos. Usted quiere que nuestro Señor Jesucristo esté con usted día y noche, guiando sus pasos, guardándolo, bendiciendo, prosperando la obra de sus manos. Usted que tiene proyectos, usted quiere ver a Dios en todos sus proyectos, ¿verdad que sí? Para que eso sea una realidad, usted que me escucha en esta hora, tiene que estar dispuesto a renunciar a su voluntad. Tiene que estar dispuesto a negarse usted mismo, a negarse sus derechos, porque el Señor, nosotros utilizamos esta expresión, imponer su voluntad. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Pero en cuanto a nuestras vidas, Dios nos la va a revelar. Escuche, Dios nos va a revelar su voluntad. Él nos va a decir, yo quiero esto. Y nosotros decidimos si nosotros vamos a hacer eso o no. Nosotros vamos a tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Hermano, nosotros vamos a tomar la decisión si seguimos los pasos del Señor o no. En el trabajo, ¿le has consultado al Señor si es su voluntad? Si Él quiere que tú trabajes allí. En tu proyecto de estudios, ¿le has preguntado al Señor si esa es su voluntad? En los pasos y en los caminos que tú andas, ¿tú le has preguntado al Señor si el Señor le agrada lo que tú estás haciendo? En tus proyectos personales, matrimoniales, ¿le has preguntado al Señor qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué decisión más difícil para algunas vidas? El negarse, hermano, negarse a uno mismo. Negar nuestros propios derechos, hermano. El hermano Branham decía de nuestro Señor, Él tenía derecho a establecer una familia, ¿sabe usted eso? Él tenía el derecho de establecer su propia familia, pero no lo hizo. Él buscó la voluntad de Dios. Cuando estaba en la tentación en el desierto, él tenía el derecho y tenía el poder de convertir las piedras en pan. Tenía el derecho y tenía el poder para hacerlo. Pero él no dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para decirle eso a él, a Satanás, tenía que haber sido revelado por Dios. Estamos hablando del mismo Jesús que convirtió el agua en vino. Ahora, ¿por qué no pudo convertir esas piedras en pan? Pero sí convirtió el agua en vino. Porque una no era la voluntad de Dios y la otra sí era la voluntad de Dios. Hermano. Y lo más importante para un creyente es hacer la voluntad de Dios.
Porque el secreto de saber lo que somos es saber la voluntad de Dios e ir y hacer las cosas que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Eso incluye posición en el cuerpo, eso incluye obedecer a una labor o a un sentir que Dios ponga en el corazón de alguien. Todo eso forma parte de saber quién es usted. Porque es necesario que usted sepa que Dios quiere que usted y yo estemos completamente rendidos en sus manos para Él revelar su voluntad. Nosotros, el ser humano, tiene derecho al libre albedrío, a la libre decisión. Es un derecho que tiene el ser humano. El ser humano no ha perdido ese derecho, porque lo que Dios establece desde un principio, Él lo mantiene. Pero Dios espera, fíjense, hay una diferencia. Tenemos el derecho de decidir nuestros propios caminos. Tenemos el derecho de decidir qué queremos y qué no queremos. Pero como creyentes, Dios espera que nosotros rindamos ese derecho. Ahora, usted pudiera decir, yo ya rendí ese derecho. Yo le digo, eso está muy bien, pero no está entendiendo algo muy importante, que ya les voy a decir después que tome un poquito de agua. Con su permiso. El derecho se rinde todos los días. Porque cada día nosotros decidimos. Cada día nosotros enfrentamos retos, decisiones, encrucijadas, invitaciones. Vienen voces. Cada día vamos a escuchar voces. Cada día vamos a escuchar doctrinas. Vamos a escuchar posiciones. Cada día vamos a recibir invitaciones. Cada día, puede ser que hoy no, pero mañana usted pudiera recibir una oferta tentadora que pudiera sonar muy bien ante sus ojos, pero que pudiera no ser la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podría usted discernir? Llévelo a la palabra y ore para que el Señor le revele y le confirme a usted, hermano y hermana. Él quiere hablarnos a nosotros. Él quiere expresar su corazón a nosotros, porque estamos llamados a una unidad con Dios. Pero muchos no tienen ese acercamiento con Dios. Muchos no han desarrollado una unidad perfecta con Dios. En esa unidad que vamos a conocer y a discernir a Dios, vamos a saber quién es Dios para saber quiénes somos nosotros. Fíjense lo importante de eso. Debemos conocer quién es Dios para saber quiénes somos nosotros. Porque si conocemos a Dios, entonces sabremos hacia dónde quiere el Señor que sea. ¿A quién quiere el Señor que seamos, que reflejemos? Si el concepto que usted tiene de Dios es histórico, entonces usted no conoce a Dios. ¿Y cómo va a saber quién es usted cuando su concepto se basa en el pasado o su concepto se basa en lo que pudiera suceder en el futuro, pero no toma en cuenta lo que debe estar sucediendo hoy? Debe conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios y cómo Dios va a desarrollar ese plan. Hermano, tenemos que estar preparados para hacer la voluntad de Dios y para eso tenemos que conocer a Dios, hermano.
Para eso tenemos que estar unidos con Dios. Fíjense lo que dice la Escritura. Fíjense esto, para fundamentar lo que se está comenzando a decir. Miren lo importante, lo tremendo de lo que se está diciendo con relación a rendir nuestro derecho para poder tomar la voluntad de Dios y obedecerla en su totalidad, no en una parte, en su totalidad. Porque el obedecer la voluntad de Dios hará que nosotros entendamos a Dios, conozcamos a Dios. Usted haciendo su propia voluntad, usted nunca va a entender a Dios. Escuche bien, lo voy a repetir de nuevo. Haciendo usted y yo nuestra propia voluntad, nunca conoceremos cómo es Dios. Y si usted no sabe cómo es Dios, ¿cómo puede saber usted lo que usted es cuando ni siquiera conoce y discierne a Dios? Hermano, el conocer la voluntad de Dios declara una personalidad, la personalidad de Dios. A veces nosotros nos hemos imaginado ciertas cosas con relación a ciertas personas, pero cuando los conocemos o les preguntamos, ellos nos expresan lo que piensan y nosotros pudiéramos sorprendernos y decir, yo no pensaba que él creía eso, que él le gustaba esto. ¿Se dan cuenta? Así muchos no se preocupan por saber qué piensa Dios, qué es lo que Dios desea. Partimos de un concepto de Dios, de nuestro propio camino que nos lleva a juzgar a Dios en base a nuestra voluntad y a nuestra visión de las cosas. Hay personas que tienen un Dios, un Jesús personalizado. Hermano, escuchen. Hay hombres y mujeres llamados cristianos que creen en un Jesús personalizado. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo personal, sino personalizado. No tienen una relación personal con Cristo, sino que tienen un concepto personalizado de Jesús. Parece igual, pero no es lo mismo. Hay personas que al rendir su voluntad y toman la voluntad de Dios, comienzan a conocer a Dios. Y su relación es personal con Dios. Pero hay personas que tienen un concepto personalizado de Dios. Jesús es esto, Jesús es esto, Jesús es muy bueno, Jesús no me va a decir nada, Jesús me ama, yo tengo mucha fe, Él me da todo lo que yo quiero, Él no me reclama nada, Él no toma en cuenta lo exterior, Él no toma en cuenta lo que yo hago, porque Él me ama y Él es un Dios de amor. Hay personas así llamadas ateas que tienen un concepto de Dios. Dicen, Dios deja morir a los niños, hay sufrimiento en la tierra, aunque digan que son ateos, tienen un concepto de Dios. Un concepto negativo. Las múltiples denominaciones llamadas cristianas tienen un concepto de Dios. ¿Sabía usted que la denominación trabaja en base a un concepto de Dios? Un concepto en la cual les dicen, Dios es así. Y las personas terminan haciéndose uno con ese concepto de Dios personalizado de esa denominación. Y por eso las personas, al recibir esa doctrina, se comportan en base a esa doctrina.
Todas las denominaciones tienen sus conceptos personalizados. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría, para no decir todas, sus conceptos están mezclados con verdades con mentiras. Y esa mezcla de verdades con mentiras hace que el efecto de la palabra pierda potencia y pierda efectividad en el hombre y en la mujer. Hay iglesias que no enseñan que el hombre y la mujer deben nacer de nuevo y tener el bautismo del Espíritu Santo. Hay iglesias que no lo enseñan. Iglesias que no enseñan santidad. Hay iglesias que no enseñan predestinación. Hay iglesias que no enseñan que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Hay iglesias que le dan prioridad a la psicología y no a la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creen más en la psicología para cambiar a una persona que en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que demuestra que el Dios de ellos es un Dios histórico, un Dios sin poder, que no es capaz de tomar a un pecador, a un hombre, una mujer malvada y transformarlo de adentro para afuera y hacerlo una nueva criatura. Muchos manejan ese concepto personalizado de Dios. Y al hacer eso, no disciernen la personalidad de Dios cuando Dios comienza a hablar, hermano. Hay personas que no saben discernir cuando Dios está hablando. No identifican la voz de Dios. Escuchen, usted va a ser tentado, retado. Habrán hombres y mujeres que les van a decir a ustedes, Dios me dijo esto. Y si usted no tiene discernimiento del Espíritu, usted no tiene comunión con Dios, usted hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, existen grandes posibilidades que el enemigo lo engañe, porque no va a identificar a el diablo que le está hablando. El diablo se disfraza de religión porque busca que usted no conozca a Dios. Eso pasó en la antigüedad. Pero para fundamentar, como dije hace un momento, vamos a leer Mateo el capítulo 16, desde el versículo 21. Mateo 16, capítulo 21. Esta es la escritura en donde el Señor se da a conocer a sus discípulos. En esta escritura, el Señor muestra la autoridad que Él les da a ellos como iglesia por medio de la revelación. Eso de seguro ellos no lo sabían, pero el Señor comienza poco a poco a mostrarse quién es Él. Mateo 16, versículo 21 en adelante. Fíjense. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, nuestro Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes
lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor bendiga su santa y hermosa palabra en esta hora. Que el Señor pueda revelar su voluntad a cada corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Cuando conocemos tu voluntad, te conocemos a ti. Señor, que esa unión no se pierda y que no se le olvide a tu pueblo. Cuando conocemos tu voluntad, te conocemos a ti. Yo amo tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer lo que te agrada, Señor. Perdona toda incredulidad, que mis labios y mis pasos y mis acciones no se salgan de tu voluntad, sino de tu amorosa voluntad que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta hora a que ese amor sea revelado en los corazones y que seamos sensibles a ese amor y que podamos conocer tu voluntad y unirnos a ti y que nuestra delicia sea agradarte de día y de noche. Señor, bendice a cada corazón en esta hora. Derrama de tu espíritu, es tu voluntad. Señor, sana todo cuerpo enfermo, es tu voluntad. Liberta toda alma oprimida del error, es tu voluntad. Y al ser tu voluntad, Señor, nosotros la buscamos y nos hacemos una con ella y vemos los beneficios de hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor. Enséñanos en esta hora una vez más. En el nombre amoroso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con su permiso, otra vez voy a tomar otro poquito de agua. Cuando la novia sepa lo que ella es. Esa expresión declara unidad. Y para tener unidad con Dios, usted tiene que no solamente conocer la voluntad de Dios, sino aceptarlo y unirse, obedecerla. Porque cada día usted le va siendo revelado. Dios no lo muestra todo de una vez. Dios va mostrando su voluntad, amorosa voluntad, de que Él no nos deja solos, de que Él guía nuestros pasos y Él le va mostrando a usted qué es lo que Dios quiere para usted y para mí. Eso es amor. Hermano, que el Señor se lo revele en esta hora. Eso es amor. Así sea una decisión que tal vez no es la que usted humanamente desea. Pero si el Señor muestra algo que usted haga, eso es amor. Únase a la voluntad, obedezca la voluntad de Dios y usted verá y conocerá a Dios, verá a Dios en su vida. Y eso hará que usted desee conocer más al Señor Jesucristo. Cada día nosotros, esa es la experiencia, vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se mueve, cómo Él empieza a lidiar. Comprendemos las acciones de Dios. No le atribuimos injusticia a Dios, no, sino que vemos su justicia, su severidad,
su bondad, su amor, su provisión, su solicitud. Conocemos su celo por su iglesia. Él tiene un celo por nuestras vidas, por las cosas que hacemos, por las cosas que hablamos, por las cosas que decimos, por los pasos que damos, por las cosas que deseamos. Él tiene un celo. Pero en la medida en que nos unimos a su voluntad, la obedecemos, es que comenzamos a entender a Dios. Y eso nos lleva a saber qué pedirle a Dios. Cuando usted conoce la voluntad y usted y como nosotros que no conocíamos al Señor y estábamos en pecado, nosotros pensábamos, teníamos un concepto personalizado de Dios y pedíamos cosas que eran absurdas a la luz de la Escritura, pero nosotros no lo sabíamos. Pero cuando el Señor vino a nuestros corazones, Él mostró su voluntad y mostró quién es Él. Y empezó a mostrarnos quién es Él. Y empezamos a entender muchas cosas y empezamos a lamentar muchos de esos pensamientos y esos comportamientos que teníamos en el mundo. Empezamos a decir, Señor, perdóname porque yo no sabía, ahora yo quiero hacer tu voluntad. Señor, dame más de tu voluntad. Sígueme hablando. Porque allí eso debiera de producir eso. Pero para Él poder unirse a nosotros, nosotros tenemos que abandonar y rendir nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Porque muchos de nuestros deseos no están en armonía con la palabra. Va a haber un choque y Dios no podrá acercarse a nosotros. Hay una escritura que dice, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Ese es el principio de Dios. Y la manera de allegarse a Dios es creyendo y renunciando a nosotros, a nuestra voluntad y tomando la voluntad de Dios. Y eso, fíjense, nos hará incomprendidos en el mundo, aún en nuestras familias. Nos hará incomprendidos en nuestras familias, en nuestros trabajos, aún en la misma iglesia. En la sociedad seremos unos extraños. Fíjense el contraste. Cuando un creyente comienza a comportarse como el mundano, haciendo las mismas obras que el mundano, hay un conflicto. No está rindiendo su propia voluntad, sino que está tomando la voluntad del mundo. Se está uniendo al mundo. Y cuando viene el consejo de la palabra, muchos se enojan, muchos se molestan, se sienten incómodos. Hay algunos que no lo dirán con sus labios, pero sus corazones dicen, no se metan en mi vida. Yo tomo mis propias decisiones. Yo hago lo que yo decido hacer. Yo amo a Dios, pero no se metan en mi vida. Ya yo soy mayor de edad, ya yo puedo pensar. Déjenme hacer mi vida como ustedes hicieron la suya. Ese es un pensamiento del diablo. Y cuando usted abraza ese tipo de pensamiento, usted se une al pensamiento del diablo y se aleja del pensamiento de Dios. Conoce más al diablo y deja de conocer a Dios. Hay iglesias, y eso lo sé yo, que no les importa decirle a sus damas que no importa si salen en bikinis en una playa, porque Dios no mira lo que está afuera, sino lo que está dentro. Ese es el concepto que ellos manejan.
les dicen a sus damas que se congregan, no importa que use pantalones, porque Dios no mira lo que está afuera, Dios mira lo que está dentro. Eso es un Jesús personalizado que enseñan en las iglesias. Y cuando una persona toma ese pensamiento, es una doctrina y la pone por obra. Y cuando alguien comienza a tomar decisiones por Dios y a apartarse del pecado, el que toma el concepto personalizado de Jesús siente un rechazo en aquel que está obedeciendo. Hay una separación, hay un rechazo a la manera de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. Fíjense, el Señor comienza a declararse a sus discípulos, a mostrarles quién es Él. Él comienza, Él quiere, hermano, Él anhela compartir con sus amigos, con sus hijos, con su esposa. El Señor, hermano, el Señor no es mudo. El Señor no es mudo, Él quiere conversar. El Señor no es un ermitaño. ¿Sabía usted eso? El Señor Jesús no es un ermitaño. Él ama tener compañerismo con sus hijos. Él ama unirse a sus hijos. Él ama compartir con sus hijos. Ahora, Él, al estar con sus discípulos, Él muestra lo que es la naturaleza de Dios, comienza a compartir. Le estaba hablando de una revelación, hermano. Eso es amor, eso es confianza. Dios le está diciendo, como le dijo a Abraham, ocultaré yo a Abraham, a mi amigo Abraham, que me creyó cuando yo le dije que era mi voluntad, que yo le quería dar un hijo. Me creyó por 25 años. ¿Cómo yo le voy a ocultar algo a mi amigo? Él me cree. Hay una unidad. Hermano, la fe produce una unidad con Dios, porque empezamos a comprender a Dios. Y fíjese, cuando el Señor le declara lo que estaba a punto de hacer con Sodoma y Gomorra, fíjese la actitud de Abraham. Abraham asumió una posición como la de Jesús. Hermano, Señor, ¿y si hubieran 100? Señor, hermano, había una unidad. Señor, ¿y si hubieran 50? Señor, pero si hubieran 20. Él pudo haber dicho que se quemen esos pecadores, blasfemos, candela lo que le espera a esa gente. No, Abraham no pensaba así, había una unión con Dios. Hermano, ¿y quiénes eran esos hombres de Sodoma y Gomorra? Sodomitas, pervertidos. Él se paró, Señor, no habrá una simiente por allí. Señor, si hay 10 justos, si hay 20 justos. Fíjense, eso lo hace la unidad. Abraham conocía a Jesús, conocía a Dios. Había una unidad. ¿Se dan cuenta? Abraham no le deseaba el mal a nadie. Abraham, el haber tomado la voluntad de Dios, lo hizo como Dios. Que el Señor nos ayude. Al hacer la voluntad de Dios, lo hizo como Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, cuando él quería hacer su propia voluntad y dominar a Israel a la manera egipcia, fue un total fracaso.
Él tenía un concepto personalizado del gran Jehová. Como yo soy un príncipe en Egipto, Él me va a respaldar porque tengo la educación y la fuerza para dominar a Israel y dominar a Egipto. Pero ese no era el plan de Dios. Ojo, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que era Dios en Moisés quien iba a hacer la obra. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que procesarlo durante 40 años para quitarle los conceptos personalizados que él tenía del gran Jehová. Y estando en el desierto con sus ovejas, meditaba en todas las cosas que habían pasado. Y en la sencillez, porque seguro Dios lo empezó a procesar en la sencillez. En esa etapa de procesamiento comenzó a entender la voluntad de Dios. Hasta que estuvo listo, que él se reveló en la zarza ardiente. Y comenzó a obedecer, a obedecer, a obedecer. Dios obró grandes maravillas por medio de Moisés. Dios, no Moisés, Dios en Moisés. Y logró sacar a ese pueblo de Egipto. Pero ¿qué pasa? Todavía Dios le estaba mostrando más. No, hay otra cosa más que te voy a mostrar. Yo quiero que Israel me obedezca a esto. Ve a la montaña y yo te voy a revelar. Hermano, cada vez iba conociendo más al gran Jehová. Israel salió de Egipto, como decimos en Venezuela, cruditos, con sus conceptos de Jehová, todos mezclados con las tradiciones de Egipto y con sus propios pensamientos. Pero Dios le dijo a Moisés, yo quiero que ellos sean mi imagen y semejanza. Yo quiero que ellos sean mi pueblo. Yo quiero que ellos me conozcan. Yo quiero que ellos se unan a mí. Y para que ellos se unan a mí, tienen que saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Hermano. Y comienza Dios a mostrar la ley. Muéstraselo para que vean qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero. Para que entonces, cuando ellos lean lo que yo quiero, mi voluntad, y lo que no quiero, también ellos se van a unir a mí porque yo voy a esperar que ellos comiencen a tomar decisiones. Hermano, se van a unir a mí. Pero ¿qué pasa? Ellos amaban más sus propios pensamientos y sus propios conceptos. Tanto que Dios le dijo a Moisés, sepárate de este pueblo, porque los destruiré. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mismo que hizo Abraham. ¿Pero por qué? Porque Moisés empezó a conocer al Señor, y al conocer al Señor, ya él se dio cuenta cómo era Dios, hermano. Humanamente Moisés pudo haber dicho, a este pueblo de allá me lo destruye, a estos de allá. Pero ¿qué hizo él? Se paró en la brecha como Jesús. Hermano, el hacer la voluntad de Dios nos hace ser como Jesús. Nos hace acercarnos a Dios, conocer a Dios. Hermano, y fue tanto la unidad que Dios escuchó a Moisés. Hermano, Dios lo escuchó. Está bien, no los voy a destruir. Pensaste como yo. Así yo hubiera hecho en tu lugar. Hermano.
Usted se ha hecho esa pregunta ante los retos diarios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hágase esa pregunta y muchas cosas en su vida comenzarán a cambiar para bien, porque usted verá más cerca a Dios. Va a entender muchas cosas de Dios, cómo es Dios. Señor, ¿qué haría? ¿Qué harías tú en mi lugar? Señor, lo que tú harías es lo que yo haría. ¿Se dan cuenta? Y Moisés llegó a un punto de tal unidad que él hizo y obró como el mismo Jesús. Se paró en la brecha de intercesión. Hermano, escúcheme bien y lo vuelvo a repetir. La unidad del hombre con la voluntad perfecta del Señor, renunciando a su propia voluntad, hace que ese hombre conozca a Dios. Ya, conocer a Dios, va a saber lo que es igual a Dios, hermano. Y en esta escritura, el Señor compartió con sus discípulos cuando le hablaba a los fariseos y al resto de Israel. Lo odiaron, querían apedrearlo. Pero ¿cómo lo iban a apedrear si era Jehová en carne? El cumplimiento de la escritura. Porque fallaron. Porque no renunciaron a su propia voluntad y a sus propios conceptos de Dios. Querían servirle a Dios a su manera. Y eso hizo que se volvieran en enemigos de Dios. Dios tenga misericordia. Hermano, usted no quiere ser enemigo de Dios, ¿verdad que no? Hermano, ¿y cómo hago para no ser enemigo de Dios? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, la voluntad de Dios para usted y siga al Señor. Esa es la cruz. Niéguese a sí mismo. Si ustedes quieren ser como yo, si ustedes quieren seguirme, niega tus propios derechos, tu propia visión. Sé sincero. Sé sincero con Dios. Niega tu propia voluntad. Ríndela a los pies de Cristo. Señor, no quiero hacer mis propios planes, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, dirige mi hablar, mis pasos, mis pensamientos, mis acciones. Que mis decisiones sean tus decisiones. Que mis palabras sean tus palabras. Que los proyectos no sean mis proyectos, sean tus proyectos. Que seas tú trazando el rumbo de mi vida. ¿Estará usted dispuesto a hacer eso, hermano? A negarse a usted mismo. Negarse a usted mismo es pedir perdón, arreglar las cosas que usted sabe que no han hecho bien, que no ha hecho bien. ¿Se dan cuenta? Si quieren seguir al Señor Jesús, niéguese. Niéguese a sí mismo. O sigue sus propios caminos, o sigue el camino que el Señor Jesús ya trazó para usted. ¿Sabía usted eso? Que ese camino ya Jesús lo trazó, ya está trazado, hermano. No es un camino que se está construyendo, es un camino que ya Dios predestinó. Yo quiero caminar ese camino de amor que el Señor transitó para mí. Yo quiero eso. Dios tenga misericordia de mí y yo pueda rendir mis propios deseos y mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Fíjense, cuando el Señor compartió
ese plan de Dios, esa revelación. Pedro, que estaba en el proceso de conocer al Señor. Recuerden, ellos no tenían el Espíritu Santo. El Señor estaba con ellos, pero en ellos no había Espíritu Santo. Había unción, pero no llenura. No se confundan. Nadie antes de la crucifixión fue lleno del Espíritu Santo. Tenían la unción del Espíritu Santo. Nadie. Porque para que hubiera llenura, tenía que pagarse el precio primero. Y cuando el precio fue pagado, entonces ahora sí tenemos derecho a ser llenos con el Espíritu Santo. Pero Pedro solo tenía la unción y todavía no conocía bien a Dios porque lo traicionó sus sentimientos humanos. Yo no dudo que él amaba al Señor Jesús, pero no lo conocía muy bien. Pudiera pasarle eso a usted. Yo no dudo que usted ame al Señor Jesús, pero no lo conoce, no se ha preocupado por conocerlo más. No está haciendo las preguntas correctas en el altar a Dios. No está asumiendo la actitud correcta en el altar. No está buscando a Dios con la seriedad con que debiera de estarlo buscando. Y Pedro, fíjense, sin querer, se dejó manipular por el diablo, por no conocer a Dios. Señor, lejos eso de ti, que no te acontezca. ¿Por qué él dijo eso? Porque no conocía la voluntad de Dios. Y el Señor, fíjense, él pudo haber dicho, Pedro, yo sé que me amas. Yo sé que me amas, Pedro. Pero allí fue tentado y dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué el Señor dijo eso? Me eres escándalo. Perdón, me eres tropiezo. Porque Pedro no lo hizo con esa intención, pero él fue a tentarlo. Pedro se prestó como un instrumento para tentar al Señor Jesús. Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes cómo es Dios, sino lo que es de los hombres. Hermano, ¿se dan cuenta? El mundo está constituido en maldad y el mundo no lo va a ayudar a usted a ser un creyente. El mundo no lo va a respaldar a usted para que obedezca a Dios. El mundo tiene sus conceptos de Dios que no son conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos, el que quiera seguirme, el que quiera saber que es un creyente, un seguidor de Jesús, tiene que comenzar a rendir su propia voluntad. Tiene que querer seguir la voluntad de Dios, aunque eso lo lleve a usted a tomar decisiones que usted hubiera querido tomar en lo natural. Fíjense, porque pudiera haber un conflicto en usted. Pero es que yo quería hacer esto. Pero si usted quiere ir en pos de Jesús, cuando la novia sepa lo que ella es, ella va a buscar al Señor, se va a negar para ganar a Cristo. Hermano, va a buscar es a Dios y no al mundo. Cuando sepa
no va a querer nada con el mundo, sino con el Señor. Fíjense, la vida del creyente, el carácter de Jesucristo en el creyente se construye en base a la voluntad de Dios obedecida por ese hombre y esa mujer. Porque la obediencia la que construye son los materiales. ¿Sabe usted eso? El material no es el folleto, ni es el libro de la Biblia. El material es cuando usted lo cree y lo pone por obra. Eso se convierte en material. Aquí está un folleto del profeta. Esto no es material hasta que usted lo mezcle con su obediencia. Y cuando usted saque toda levadura humana, todo concepto humano, porque si usted va a mezclar el cemento con otra cosa, va a perder fuerza el cemento. Usted lo tiene que mezclar con lo que lo tiene que mezclar. Para que este material pueda utilizarse como un material de construcción sólida. Un hombre y una mujer que conocen a Dios. Y esto no se puede tomar sin revelación del Espíritu. Los mensajes no se pueden tomar sin revelación del Espíritu. Esto que está en mis manos es las Sagradas Escrituras. Esto para que pueda ser de bendición para usted y la fuente de la verdad y de la voluntad de Dios para con su vida, usted tiene que sacar los conceptos que usted tiene de Dios. Porque cuando venga el Señor y le revele su palabra, usted tiene que tomar esa palabra y obedecerla para que haga el efecto que Dios quiere. Fíjense, ¿de qué le sirve que gane el mundo completo? Que usted haga su propia voluntad, pero pierde su alma. No gana a Dios, sino que gana el mundo. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Porque al hacer la voluntad del mundo o su propia voluntad, usted gana el mundo, pero no gana a Dios. Pero si usted hace la voluntad de Dios, usted gana a Dios. Usted se une a Dios. Usted tiene su delicia en Dios. Pero recuerden lo que el Señor nos dijo en principio. Está basado en el amor, en lo que usted desea. El amor hará que usted se interese en conocer a Dios, en cómo es Dios, en la profundidad de Dios, en el pensamiento de Dios. Hasta el último día estaremos conociendo más y más y más de la profundidad de Cristo, del amor de Cristo. Los que navegan en el mar conocen más del espacio que del mar profundo. Y cada día encuentran zonas más profundas en el océano. El amor de Dios es mucho más profundo que eso. Y cada día usted va a ir descubriendo cómo es Dios. Usted quiere tener esa experiencia. Solo usted lo puede responder, hermano y hermana. Yo creo que al usted escuchar este mensaje es porque usted está interesado en conocer a Dios más profundamente. Si usted está interesado, lo primero que usted tiene que estar dispuesto es a obedecer 100% la voluntad de Dios. No un 90%, 100%. Y usted verá que el Señor
estará con usted todos los días de su vida, que el Señor no lo dejará solo, que todas las cosas ayudarán para el bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme al propósito son llamados. Fíjense, si la Escritura lo dice, yo lo creo, que todo lo que Dios revela para mi vida es para mi bien si yo lo obedezco. Pero no hay manera de que usted lo pueda saber hasta que no esté dispuesto a tomar la decisión. Amigo pecador, usted nunca va a saber que Dios perdona y Dios transforma hasta que usted no tome su decisión por Cristo. Hermano y hermana, usted no va a saber cuán profundo es el amor de Dios. Usted no va a reconocer su posición en la palabra, ni va a saber lo que usted es hasta que usted no profundice en la santidad, rindiendo sus proyectos, sus deseos. Eso es profundizar en la santidad, ¿sabe usted eso? Para que la voluntad de Dios pueda tener cabida en mi vida y entonces allí se consuma una unidad perfecta entre Dios y el hombre. Allí se cumplirán muchas escrituras conforme a la imagen y semejanza de Dios. No puede usted ser imagen y yo imagen de Dios si insistimos en tener nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos y nuestra propia personalidad. Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con el alma del hombre, un alma rendida, para él moldear a ese hombre, a esa mujer, a la voluntad de Dios. Pero eso es si usted quiere. Si usted está interesado, el Señor lo espera con la mano. ¿Quieres? ¿Quieres? Niégate a ti mismo. Si vas a andar conmigo, tienes que ir a donde yo quiera. Porque tú tienes que desear ir conmigo. Te dice el Señor en esta hora. El Señor te toma de la mano y van caminando los dos juntos. Hermano, hermano, los dos juntos. Los dos juntos. Dios nunca te dejará. Nunca te desampararé. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días, dice la palabra. Pero es si usted quiere. Usted toma la decisión en esta hora. Y cuando lo haga, usted descubrirá cuán profundo lo ama el Señor a usted. Oremos. Bondadoso Padre Celestial. Señor, yo quiero caminar contigo. Sí, Señor. Sí. Señor, yo no me quiero soltar de tu mano. Porque yo sé, sí, Señor, que tú me guiarás siempre a la voluntad. Tú nunca me guiarás al error, nunca. Me guiarás a hacer lo correcto siempre. En este mundo de oscuridad, Señor, yo sé que tomado de tu mano, yo haré tu voluntad y yo, Señor, no me soltaré, pero no me sueltes tú a mí. Señor, caminaré conforme a tus pasos. Señor, yo amo tu voluntad. Yo amo tu palabra. Yo amo cuando tú obras, Señor. Y yo me quiero unir a ti. Señor, juntos caminaremos, Señor. Y, Señor, para que tu palabra se haga uno en mí. Sí, Señor. Ayuda a los que escuchan, Señor. Que puedan abandonar esa vida de indiferencia en sus vidas. Ese desamor que te entristece, Señor. Ese desamor de muchos hombres y mujeres que aman más el camino del mundo. Señor,
que pueda nacer un amor genuino y perfecto hacia ti, Señor. Padre amado, Señor, que puedan haber decisiones en base al amor. Hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar contigo. Señor, tú conoces a tu pueblo. Guarda a tu pueblo. Guarda a los tuyos, Señor. Guarda a los tuyos. Ayúdalos, líbralos, bendícelos, Señor. Ninguno, como dice la Escritura, como tú lo dijiste en esa oración, ninguno de los que me diste se perdió, Señor. Así tú, a esos predestinados, tú los has de ayudar. Tú has de revelarte a sus vidas, Señor. Tú has de glorificarte en ellos. Tú mostrarás tu amor y tú les darás la victoria. Señor, glorifica tu santo nombre. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted quiere hacer la voluntad de Dios, esa predicación será de amor. No será una obligación. Te amará escuchar y amará obedecer. Les invitamos todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración, el Señor mostró, fíjense, cuando, lo digo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, cuando esta iglesia comenzó a tomar decisiones en Dios, Dios prestamente empezó a mostrarse más y a revelar más. Y fíjense, una de las cosas importantes es que el Señor mostró que Él nos quería reunidos a las 3 de la tarde a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Si es su voluntad, y nosotros sabemos que es su voluntad, entonces nos unimos a esa voluntad. Hermano, eso lo hacemos porque conocemos a Dios y sabemos que es Dios. Hermano, y aquel que conoce a Dios está invitado de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, al cual Dios ha estado llevando cada día a ese mismo, la misma experiencia que la congregación, él también la experimenta. Una profundización de la voluntad de Dios. Yo he sido testigo cómo el Señor le ha hablado y cada día él toma decisiones más y más y más profundas. Es un hombre valiente. Oren por él para que el Señor lo ayude a tomar cada día más las decisiones que tiene que tomar, porque Dios sigue revelando, Dios sigue mostrando y tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios. Los domingos a las 9 de la mañana. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, cada día rendimos nuestro libre albedrío. Ese día el Señor tuvo que renunciar a esa invitación sentimental de Pedro. Él sabía que había que negarse, porque en el huerto de Getsemaní, él allí hasta lo expresó: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? Eso es conocer a Dios. Eso es negarse a sí mismo. Eso es buscar la guianza del Señor de una manera prioritaria en su vida. Esa es la decisión que usted va a tomar. Usted le va a decir al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted dejará que el Espíritu Santo lo guíe. El Señor nos guiará
siempre a la verdad, a lo correcto. Aceptemos la voluntad de Dios. Tomemos a Dios, tomémonos de la mano del Señor y no nos soltemos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.